Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo, el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega. Otra vez compartiendo contigo parte de lo que estuvimos viendo ayer en el sermón. Y me quedé pensando algo. De hecho, si me permites, aquí tengo algunas notas que quiero compartir contigo hoy. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó. Hubo momentos complicados eh, cuando hice la relación de Efesios 5, 18 y Colosenses 3 en el verso 16 y veo que la llenura del Espíritu Santo y veo, o sea, no hay llenura del Espíritu Santo sin la palabra, ¿sabes? Hubo un pensamiento inmediatamente que vino a mi vida, la palabra valiente. Y quiero construir esto que quiero compartir contigo en base a eso. Mira, hermano, ¿por, ¿por qué? Porque yo puedo entender que tengas temor de la palabra o te sientas que en un determinado momento puede llegar a ser complicado cumplir con la palabra del Señor. Eh, el, yo creo que si enfrentamos el hecho de que necesitamos ceder el control de nuestras vidas a Dios, es allí donde está el problema. Decirlo no se puede decir, mas vivirlo, esa es una de las situaciones que estamos enfrentando. El problema yo creo que tiene que ver, estoy viendo el bosquejo, tiene que ver con lo que no conocemos. No sé si me puedo explicar de la siguiente manera, ojalá y sí. El, yo creo que es fácil ceder el control a Dios cuando sabemos el resultado. Eh, mm, es fácil ceder el control cuando hay ciertas pistas que nos dicen qué es lo que va a suceder. Pero a lo mejor el problema está, y de seguro puede ser así cuando Dios guarda a silencio o parece que está distante o cuando no nos responde, es donde empezamos a titubear. Yo creo, yo creo que el día de ayer, como padre o como madre, cuando escuchaste, o como hijo, como hija, ¿no? Ayer cuando escuchaste lo que nos decía Colosenses en el capítulo 3, el verso 16, de que varias de las situaciones que tenemos en el hogar se pueden resolver en cuanto recurramos a la palabra. eh, Probablemente esto movió mucho tu vida y espero que así haya sido, que la palabra cumpla el propósito por el cual fue dada. Pero mira, eh, voy a tratar de ayudarte un poquitito con esto, porque a mí me pasó. O sea, no creas, esta no es una situación de que si le pasa a unos sí y a otros no. Si tú buscas en tu Biblia y ojalá la pudieras tener por ahí a la mano y, y vas al Evangelio de Juan, hay y lo hemos visto varias veces en el capítulo número 6 de Juan. Si me haces el favor de irte hasta el versículo número 60 para tratar de que no sea muy largo el video, nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma, ¿no? Dice, al oírla, muchos de sus discípulos, la palabra, obviamente, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cuando encontramos esa frase, dura es esta palabra, hay personas que comentan y dicen que yo predico la palabra dura. Pues en realidad lo que siempre trato de hacer es predicar la palabra conforme está escrita, y le pido al Espíritu Santo que me ayude mucho para pegarme a la escritura y no moverme de allí.
Pero cuando vemos esa frase, dura es esta palabra, la referencia o lo que está indicando, hermanos, es a que hace referencia o está señalando a eso que es difícil de aceptar. Por eso se nos hace dura. No, porque no es dura por la entonación que una persona le dé en el mensaje. O sea, no debemos de confundirnos y pensar que es dura porque el predicador puede alzar su voz o puede tener algunos ademanes, o como en algún momento pues me desespero y golpeo el púlpito, ¿verdad? No, o sea, no es eso. O sea, eso se refiere a que es difícil de aceptar. No tanto al hecho de que es difícil de entender. Por eso es dura, mis amados hermanos. O sea, es dura porque no, o sea, se te hace difícil de aceptar que o sea, que tiene que haber una modificación de vida. O sea, no es que no lo entiendas, no es que sea difícil de entender, porque yo te aseguro que sí lo entiendes. Amén. Lo que se te hace difícil aceptar es el hecho de que tienes que aceptar lo que está diciendo. O sea, los discípulos que estamos viendo aquí encontraron que las enseñanzas del Señor, que la palabra que el Señor les estaba diciendo, de cierta manera les llegó a perturbar su corazón. Y el día de ayer, cuando estábamos cerrando el sermón y estaba yo haciendo la conclusión y terminamos e hicimos esa oración, hermano, yo no quiero que tengas miedo ni que esto te desaliente. Quiero que pienses y recapacites que el problema es que necesitamos ser valientes. Repito, el problema no está en lo que no entiendes. El problema está en lo que tú y yo no hacemos. Podemos resolver, hermanos, las situaciones de nuestra familia, de nosotros mismos, etcétera. Sí, pero es a través de la palabra. Ahora, te voy a ayudar un poquito, ¿sale? Con lo que te estoy leyendo Juan, en el Evangelio de Juan. La palabra griega que utilizó el Señor aquí es la palabra escleros, que significa significa, haz de cuenta, por decirlo así, en nuestro idioma sería difícil de entender. No, o sea, a ver, no significa la palabra que sea difícil de entender el uso que le da el Señor aquí, sino es difícil de aceptar. O sea, la palabra escleros es difícil de aceptar. Entonces, yo quiero que entiendas ahorita algo que es muy importante. Si estás en ese proceso de que estás luchando por aceptar lo que se te está enseñando en la iglesia por parte de mi hermano Juan Favela, mi hermana Vero, o Fernando, o Beto, o yo, o los hermanos que nos ayudan, el hermano Gerardo que compartió la palabra el viernes, si se te hace difícil de aceptar, podemos decir que vas por un camino correcto. ¿Por qué? Porque entonces estás luchando contra eso que no te deja aceptarlo, porque una vez que lo aceptes, y lo aceptes de todo corazón, eso te va a llevar a vivirlo. Ahora, el Señor está haciendo aquí una pregunta muy importante. ¿Esto os ofende? Es una pregunta que me gustaría hacerles el día de hoy a ustedes, hermanos, y que cada uno de ustedes fuera sincero y tratara de contestarla. Jesús está entendiendo aquí que la manera en que Él lo está enseñando, lo está predicando, lo está compartiendo con ellos, muchos de sus oyentes y muchos de los que estaban allí tomaron la enseñanza, tomaron el sermón, tomaron sus palabras como ofensa. Ahora, no es que el Señor los estuviera ofendiendo, porque Él sabía lo que Él estaba hablando. Ahora, hay algo aquí que es muy importante. En estos versículos que estamos viendo, no vemos a Jesús cambiar su enseñanza, ni cambiar su sermón, ni cambiar la predicación para darles por su lado a aquellas personas que se estaban sintiendo ofendidas. Y esto es sumamente importante para ti, hermano, de que no cambiemos el mensaje del Señor. El mensaje que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón tienes que hacerlo suficientemente
valiente para declararlo como Él te lo está indicando. Jesús sabía que lo que estaba haciendo estaba incomodando a la gente. Él sabía que con esa palabra que estaba compartiendo había muchos que se estaban sintiendo ofendidos, había muchos que se estaban sintiendo señalados. Y probablemente el día de ayer, en el mensaje, tú te pudiste llegar a sentir así. Amén. Pero era la palabra trabajando en ti, era la palabra haciendo su función. Jesús se está dando cuenta, pero no cambia, no predica de manera diferente, no saca un mensaje de manera que dice, bueno, pues veo ahora lo que está haciendo, voy a tratar de complacerlos y hacerlos que se sientan bien, ¿no? No lo hace. O sea, en un determinado momento, si lo hubiera hecho, sería una manera como de arrepentirse de lo que acababa de decir. Jesús no se retractó, Jesús no se echó para atrás. De hecho, si leemos los versículos, estamos encontrando que, de hecho, la exhortación o el desafío fue más allá, los confrontó más. Entonces no estoy tratando de justificarme, mi amado hermano, pero creo que el día de ayer la palabra que fue predicada, que fue expuesta, no por mí, lejos esté de mí la vanagloria, sino que lo que se predicó el día de ayer nos llevó a una confrontación real con la palabra de Dios. Ahora, él empieza a hacer una serie de preguntas. Ojalá tengas tu Biblia ahí en Juan 6, en los versos de 60 en adelante. Él le dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Él le está diciendo, bueno, si todo esto que acabo de decir les ha ofendido, ¿qué van a pensar ustedes cuando me vean glorificado? Y tengan que darme cuentas cuando estén en el juicio, cuando estén enfrente de mí, enfrentando el juicio. Es mejor que se ofendan ahorita, es mejor que lo superen, es mejor que lo trabajen, a que en ese día, que ya no va a haber opción, se ofendan. Ojalá y me estés entendiendo, amado hermano. Va a llegar ese momento. ¿Cuándo quieres o cómo quieres sentirte? Permíteme tomar tantita agua. Discúlpame. Esta frase probablemente no la habíamos visto y la estoy tomando así muy, muy por encima, pero es importante que la entiendas. Jesús está diciendo, bueno, va a haber un momento en el que yo voy a estar sentado en mi trono y ustedes van a tener que comparecer delante de mí. Entonces, ¿se van a ofender en ese momento en el que vamos a estar en medio de un juicio? Ya no va a haber tiempo. Pero Él saca otra expresión y les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Jesús continuamente estaba diciéndole a sus apóstoles, repetidas veces le decía a la audiencia y a las multitudes que lo seguían, que pusieran el todo de ellos y que se enfocaran en las cosas espirituales más que en las cosas materiales. Porque Jesús sabía que si las multitudes, sus discípulos, los apóstoles que lo seguían, se enfocaban en lo espiritual, las cosas materiales no iban a ser tan relevantes como habían venido siendo para ellos. Si Dios ha prometido que está con nosotros, Él lo va a cumplir. Ahora, mis ojos no lo han visto todo lo que a mí me gustaría tener y ver, hermanos. Es decir, Dios sabe que a mí me gustaría ver una iglesia en cada una de las ciudades. A mí me gustaría ver una iglesia en Lerdo, a mí me gustaría ver una iglesia aquí en Gómez y me gustaría ver una iglesia en Torreón. Y por qué no pensar algunos otros campus en alguno de los ranchos.
ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero ver. Amén. Ojalá me estés entendiendo. Pero muchas de las veces, cuando pienso en esto, eh, hay veces, mis amados hermanos, cuando veo la falta de apoyo o la apatía, o veo la falta de que ustedes se involucren para poderlo lograr, entonces em, empiezo a enfocarme más en lo material. Y cuando me enfoco en lo material, me alejo de lo espiritual. Entonces mi corazón empieza a decaer. Mi fe empieza a ser vulnerable porque me estoy alejando de lo espiritual y me estoy enfocando en lo material. Pienso en la economía. Y el problema, hermano, no está en el dinero como tal. El problema está en la confianza que yo tengo de que el que es el dueño va a proveer lo que se ocupa para hacer su obra. Entonces, cuando nos está diciendo que el Espíritu es el que da vida, es lo que yo trataba ayer de hacer mucho énfasis. Hermano, la llenura del Espíritu Santo viene a través de la Escritura. Porque no podemos desarrollar un tipo de fe y no podemos, hermanos, crecer y madurar espiritualmente si no confiamos 100% en la palabra de Dios. Si el día de hoy, a la hora que tú estás viendo este video, no has tomado tu Biblia y has ido en busca de ese alimento espiritual, de esa fortaleza espiritual, de, de tratar de sacar de ahí algo que fortalezca, que vaya más allá de lo material que tú estás viendo. No sé, de la falta de empleo, del problema familiar, no sé, pero tienes que ir a la palabra, porque el Espíritu es el que te da vida y te lo va a dar a través de la Escritura. Lo que el Espíritu hace es que el Espíritu le imparte vida al creyente y no es transmitida por un proceso de comer físicamente, no es transmitida por el hecho de hacer ejercicio, de no tener una vida sedentaria. O sea, Él transmite vida a través de la palabra. Tal vez hoy me entiendes y pudieras llegar a pensar, es que el pastor es mucho lo que nos hace permanecer en la iglesia, o es mucho estar expuestos a la Biblia. Estoy convencido, hermano, de que Dios, a través de su Espíritu Santo y de la palabra, te puede dar vida. Y una vida diferente a lo que has venido desarrollando hasta hoy. Ahora, llego a esta parte que te repito, estamos hablando de la valentía, donde dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y te digo una cosa, esto me pone a temblar. Me preocupa y me ocupa, pero he decidido hacer la extensión de este video devocional complementando lo de ayer. Jesús es Dios y Él, si había algo que conocía, era el corazón del hombre. Ahora, ¿cómo era que Jesús sabía esto? Porque el Espíritu Santo, porque el Padre lo habían dotado. Hay veces, mi amado hermano, hay algunos que me han llegado a decir, pastor, pero tú ya sabías que el hermano o la hermana iba a hacer eso. Le digo, no necesariamente que yo sabía que lo fuera a hacer, pero había ciertas tendencias, cierto comportamiento que nos indicaban que podía llegar a suceder. Dice, pero es que tú sabías, pastor, y no detuviste al hermano, no detuviste a la hermana, y lo debías de haber detenido. Yo no soy el Espíritu Santo, pero creo que el Espíritu Santo y la palabra los pueden detener. Entonces, hay veces hay cuestionamientos y pláticas que yo trato de explicarles a ustedes qué es lo que está sucediendo. Hace poco me decían, pastor, ¿tú sabías y veías la tendencia que tenía esta persona a regresar al mundo? Le digo, sí, ¿por qué no hiciste nada? Le digo, sí hice, oré por él, le compartí la palabra
y estuve ahí disponible para cuando Él lo necesitó. Dice, pero es que si tú sabías, así, Jesús sabía, no me estoy comparando con Jesús, es que si tú sabías la tendencia que tenía, ¿por qué no hiciste algo? Y les he llegado a decir, el hecho no es que yo haya sabido, el hecho es que ustedes mismos hayan sabido que tenían esa tendencia y a través del Espíritu Santo y de la palabra hayan luchado contra ese querer regresar atrás. Yo sé, hermanos, y créanme, ayer se los dije con todo mi corazón y se los vuelvo a repetir el día de hoy, estoy consciente de las luchas que ustedes están teniendo para no regresar atrás. Yo lo sé, mis amados. Y me entristece cuando veo esa tendencia a regresar atrás, cuando veo esa tendencia a renunciar a lo que Dios tiene para ustedes. Y me preocupa mucho. Estoy muy preocupado, estoy a veces muy triste, pero no puedo hacer nada más que orar por ustedes, tomar la palabra y enseñarles la palabra. Pero también Dios sabe que tú puedes regresar. También Dios sabe que tú crees en Él. También nuestro Señor Jesús sabe que tú lo amas. También Jesús sabe que, que, que tú le quieres servir. También Jesús sabe que tú le quieres dar de lo que Él te da. Él también lo sabe. Y Él sabe también cómo estás batallando contra todo eso. Él te está viendo las luchas que estás teniendo. Por eso te decía al principio, esto es de valentía. No estás solo. Él lo sabe. Él ya sabía. Él sabe cómo tú eres. Entonces, el problema no es que si Jesús lo sabe, el problema es que tú mismo lo sepas y lo aceptes y luches contra ello. Si tú eres alguien que ya tiene un pie fuera de la fe, si eres una persona que tiene un pie fuera de la iglesia, si eres una persona que tiene ya un pie fuera del servicio, fuera del ministerio, es momento de regresar. Eh, ay, el verso 65 y 66 nos habla de esa razón espiritual por la que muchos abandonaron, por la que muchos se fueron. Él dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús está exhortándoles. Jesús les está llamando la atención. Jesús los está reprendiendo. ¿Y qué es lo que está reprendiendo? No los está reprendiendo a ellos como tal. Está reprendiendo las motivaciones y los anhelos y los planes y los deseos materiales que tenían. Les está reprendiendo por esos deseos terrenales que se interponían para que ellos pudieran llegar a seguirlo. Entonces, la reprensión era sobre esas cosas. Y es lo que Dios está haciendo ahorita. Si ayer tú te sentías, híjole, el pastor que está predicando muy fuerte y esa palabra me está pegando a mí, créeme que la palabra no era contra ti, sino contra la motivación que tienes para estar abandonando tu iglesia, la iglesia de Cristo. La motivación que tienes para privilegiar las cosas materiales, las cosas terrenales. Entonces, Jesús está reprendiéndote. Jesús te está exhortando. ¿Y a qué está utilizando? Está utilizando su palabra. Y Dios Espíritu Santo está utilizando la palabra en ti. Debes de sentirte bendecido de que Dios está haciendo este proceso contigo. Está luchando contra esa motivación que tú tienes para que te des cuenta que te está haciendo daño. Contra esos deseos terrenales, contra esos anhelos, contra esa apatía, contra todo eso. Él está peleando contra eso. El Señor nos está diciendo que si no le buscaban en el Espíritu, en vez de estarlo buscando, como lo había mencionado otras veces, mucha gente lo seguía porque les daba de comer, mucha gente lo seguía por las señales, por los milagros, por todo esto que hacía. Entonces, realmente no habían venido a Jesús. Lo estaban siguiendo, pero por motivaciones terrenales, que iban a afectar su ámbito, su contexto terrenal. Tú no debes de ser así, mi amado hermano, iglesia. Ustedes no deben de ser así. Ustedes deben de seguir a su Salvador, nuestro Señor Jesús, por lo que Él ha hecho en ustedes. Y lo principal es, los ha traído de muerte a vida.
Estoy sumamente conmovido, hermano. Llegó el momento, llegaron al punto en el cual tenían que tomar una decisión. Si creer espiritualmente en Él, en Jesús, confiar espiritualmente completamente en Él, amarlo más a Él que al mundo. Llegó ese momento, como probablemente esté llegando a ti el día de hoy o el día de ayer. Pero, mi amado, yo no quiero que seas de los que vuelven atrás. Ahora, quiero ser muy sincero contigo. Y si ya llegaste a esta parte del video, termínalo. En serio, termínalo. Yo no quiero ser de los que vuelven atrás. Ahora, hermano, volver atrás no solamente significa irse de tu iglesia. Volver atrás es, puedes estar en la iglesia. Físicamente puedes estar en la iglesia, pero espiritualmente puedes haber vuelto atrás. Cuando no sirves, cuando no ofrendas, cuando no diezmas, cuando no oras, cuando no participas en los ministerios, cuando tus dones están apagados, has vuelto atrás. Porque eres importante para la iglesia, porque tu colaboración y tus funciones que haces en la iglesia son bien importantes. Probablemente no te has dado cuenta. Volviste atrás. No eres ese joven, no eres esa señorita que brillaba por su servicio, que bendecía la vida de los demás, y tu testimonio era tan fuerte delante de los demás que no podían negar que eras un hijo o una hija de Dios. ¿No te has dado cuenta? Volviste atrás. Cristo no es tu prioridad. Cristo no es tu Señor. Cristo no está ocupando el primer lugar. Desde entonces es una palabra. La traducción es, haz de cuenta, ek toutu. Toutu. Buscando el significado, hermanos, es debido a lo que Dios, bueno, debido a lo que Jesús había declarado, debido a lo que Jesús había enseñado, mostrado. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos que muchos se fueron. Pareciera que Jesús estaba fracasando. Jesús no ha fracasado contigo, mi amado hermano. Hija, Jesús no ha fracasado contigo. Sí, mi amada señorita, no ha fracasado contigo, hija. Ni contigo, joven, ni contigo, mi amada hermana, ni contigo, mi amado hermano. Jesús no ha fracasado. Tal vez te has equivocado igual que yo. Y tal vez has fallado igual que yo, pero Jesús nunca fracasa. Él nunca fracasa. Él nunca ha fracasado. Él nunca perdió una batalla. Él nunca ha perdido una guerra. Él siempre se sale con la suya. ¿Sabes? Voltea a ver sus 12. Y cuando voltea a ver a sus 12, hace una pregunta bien fuerte. Y discúlpame, hermano, porque a veces es muy fuerte esto para mí. Jesús le habla a sus 12 y le dice, ¿quieren acaso irse también vosotros? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ponme atención con esto. Estoy cerrándolo. Ojalá, no, ve todo el video. Tú tienes, le dice Simón Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, los 12, hemos creído y conocemos, sabemos, estamos seguros que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mientras que muchos lo dejaron, Jesús estaba examinando a sus 12. Y lejos esté de mí compararme con Pedro. Pero ese es mi énfasis ahorita. ¿A quién iremos, mis amados hermanos? Pedro estaba hablando por los 12 y yo, en mi oración, yo trato de hablar por ustedes, mis amados hermanos. Y yo le reconozco a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él reconoció a Jesús por sobre todas las cosas. Él reconoció que la palabra era lo que los estaba transformando. Él reconoció que la palabra y el contexto espiritual en el que se movía Jesús, la atmósfera espiritual en la que se movía Jesús, era más importante que los deseos materiales y los deseos terrenales. A tal grado que llegó y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vamos a ser valientes, hermanos. No vuelvas atrás. Por dura que sea la palabra, no vuelvas atrás. Que hoy, antes de ir a dormir o cuando tú veas este video, puedas decir como Pedro: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No tengas miedo. No tengas miedo a vivir la palabra. No tengas miedo y digas: no sé en qué me acabo de meter. No tengas miedo. No. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que es difícil, hermano. Pero Él quiere que te enfoques en lo que te fortalece. Mi amado hermano, déjame terminar con esto. Como tu pastor, en este devocional o en este video que te estoy grabando, es muy importante para mí, como el pastor de la iglesia, imitar a Jesús. Imitarlo porque nunca voy a llegar a ser como Él. Y tratar de hacer lo que Él hizo con sus discípulos. Y es lo que trato de hacer con los discípulos de Él, que tú eres un discípulo de Él. Y lo que te estoy tratando, hermano, de enfatizar ahora, o el objetivo de esto, es no alentarte a seguir a Jesús por motivos temporales, por metas materiales, por prosperidad material. No. Te estoy alentando a seguir a Jesús por los motivos espirituales que afectan tu vida terrenal. No dejes de asistir a la iglesia. No dejes de involucrarte en un ministerio. No te ausentes.
Y cuando este grupo de mujeres, si puedes ir, ve. Y el viernes, allí te espero. Y el jueves en el anexo, allí te espero. Y el sábado, allí te espera Benny. Y el domingo, allí te esperamos de las 9:30. Porque estoy convencido que solamente Él tiene palabras de vida eterna que te van a hacer seguirlo y buscarlo por los motivos correctos. Que su Espíritu Santo te guíe en esta búsqueda. Soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega, compartiendo contigo notas de sermón, pero del sermón pasado. Dios te bendiga, mi amado. Espero que cuando veas este video, tu corazón sea lleno de la palabra y la palabra sea activada por el Santo Espíritu de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video.